As a contractor who works in road construction, you wouldn't forget to wear your safety gear on a job site. And you wouldn't forget to stay away from falling debris. And you certainly wouldn't forget to keep heavy equipment away from trench edges. This is just as important. Never dig without calling 811 first. It's not just about the call. It's about saving lives. Know what's below. Call or click 811 each time you dig. Alliant Energy, powering beyond. Dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. Bienvenidos una vez más a Descansa la Vista. Hoy hablamos sobre unos objetos especialmente diseñados para estar directamente sobre los ojos. A pesar de que su uso está más que extendido y muchas veces se banaliza, requieren un uso responsable para evitar las complicaciones que asocian. Hay que seguir unas impecables pautas de higiene y realizar un seguimiento y mantenimiento exhaustivos. Muchos de vosotros ya lo habréis adivinado. Hablamos sobre las lentes de contacto. Si eres usuario o te gustaría serlo, quédate porque el capítulo de hoy te interesa. Sobre ellas hablamos con Eloy Rodríguez, responsable del Departamento de Contactología del Centro de Oftalmología Barraquer, y con el doctor José Lamarca, oftalmólogo del área de córnea y superficie ocular del mismo centro. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con Eloy Rodríguez. Eres contactólogo. Explícanos en qué consiste tu trabajo, porque seguro que muchos oyentes lo desconocen. Cierto. Nuestro trabajo como contactólogos pasa por determinar, tras una evaluación oftalmológica completa, cuál es la mejor lente de contacto que un paciente podría o debería utilizar y darle las pautas necesarias para que ese objeto, como bien has dicho, pueda disfrutarse y ninguno de los posibles efectos negativos del uso de una lente de contacto puedan aparecer. Es decir, que cualquier persona que quiera usar lentillas tiene que venir a verte o a cualquier contactólogo, ¿verdad? Pero esto la gente no lo sabe. Es realmente ¿O se pueden importante. saltar ese paso? Lo mismo que no deberían saltarse una revisión médica, deberían siempre ser controlados por un contactólogo si quieren utilizar lentes de contacto. Bueno, doctor, lentillas o gafas, ¿qué es mejor? Pues la verdad es que si nosotros pensamos en una actitud conservadora, bueno, lo mejor es quedarse en casa, esconderse debajo de una manta y no salir ya nunca más. Yo creo que el uso de lentillas, pues sí, es verdad, puede conllevar algunos riesgos, pero desde luego que si uno sigue los cuidados que nos marcan, no tiene por qué tener problema. Es muy cómodo. Yo, de hecho, soy usuario, por ejemplo. Pero ahora mismo lleva gafas. La gente no le está viendo, pero lleva gafas. Bueno, ¿Cuándo es el momento? Y a ver si Eloy está sí, de acuerdo, el momento de la gafa y el momento de la lentilla. Yo casi te voy a dar mi punto de vista como usuario y también después de haber visto también muchos pacientes. Es decir, yo considero que hay que ser tacaño con las lentillas. Cuanto mejor las usas y para el momento adecuado, seguramente las usas por más tiempo. No sé, Eloy, si estarás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es cierto que también depende mucho de la graduación que pueda tener el paciente, de la visión que pueda tener con gafas y muchas veces de la tarea que esté desempeñando. Todos los usuarios deberían entender que la gafa siempre tiene que priorizarse si es posible. Claro, es verdad que la gafa suele ser más incómoda, para hacer deporte nos molesta, pero ¿es verdad que con las lentillas tenemos una mayor agudeza visual o no? No todos los pacientes. Algunos sí. Sí. Hay que mirar realmente en qué caso está muy indicado, en cuál no. ¿Cómo lo decidís esto? Bueno, sobre todo dependerá no sé si el doctor estará de acuerdo, dependerá de la refracción que tenga. Sobre todo los miopes suelen tener mejor agudeza visual con una lente de contacto respecto a los hipermétropes, y si hablamos de pacientes con astigmatismos mayores o menores, o si la lente de contacto es blanda o rígida, puede ser muy variable. Hay pacientes que lo normal es que lleven lente de contacto porque tienen a lo mejor alguna patología previa que con gafas no se puede corregir. O imagínate una persona que tiene mucha graduación en un ojo y en cambio en el otro no tiene casi. ¿Cuáles son las patologías que requerirían de lente de contacto para corregirlas? La verdad es que pueden ser muchas, pero por norma general, tal como decía Eloy, cuando hay un astigmatismo raro, cuando, digamos, la forma de la córnea es extraña, que es cuando hay, digamos, ese astigmatismo, y eso sucede en algunas patologías, como por ejemplo lo que llamamos queratocono, o lo que decíamos antes, cuando hay una diferencia entre un ojo y el otro muy notable. Situaciones donde a lo mejor la córnea, esa superficie ocular, no es correcta. De acuerdo, es decir que hay patologías que corregimos con las lentes de contacto, pero antes habéis hablado de los riesgos que asocian las lentes de contacto. Me gustaría que los comentáramos porque hay muchos oyentes que seguro que no lo saben y vale la pena conocer realmente cuáles son, ¿verdad? Mira, yo antes
creo que tendríamos que pensar, o sea, que es una lente de contacto, ¿no? Nosotros sabemos que la córnea se nutre del exterior a través del oxígeno y nosotros estamos colocando realmente algo parecido a un trozo de plástico, una lámina de plástico que lo cubre. Bien que esta lámina tiene poros y entonces permite que pase el oxígeno y que nutra, pero claro, nuestra propia lágrima, etcétera, seguramente pues irá obturando estos poros. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que ya el simple hecho de llevarlas va tapando esos poros y lógicamente lo tenemos que hacer muy bien, ¿no, Eloy? Siempre lo que comenta el doctor es cierto, que frenan esa oxigenación, por lo tanto el metabolismo de la córnea se verá afectado. Realmente la lente de contacto por sí sola, una lente de contacto bien adaptada y que sea la que el paciente debe utilizar, no es peligrosa. El riesgo real, al menos de lo que yo veo diariamente en consulta, es el mal usuario de lente de contacto, es decir, aquel usuario que no sigue las pautas, no sigue los reemplazos o abusa y las utiliza en condiciones no ideales, por ejemplo, bañarse con ellas o ducharse con ellas, es decir, el contacto con agua realmente es algo muy arriesgado cuando hablamos de lente de contacto. ¿Qué es lo que te llega a consulta de estos pacientes que comentas que no han hecho un buen uso? O sea, ¿realmente cuál es la afectación que podemos ver en el ojo de alguien que se ha dejado las lentes más tiempo del necesario? Igual no ha mantenido una buena higiene a la hora de reemplazarlas. ¿Qué puede pasar? Hablando del departamento de contactología, esos pacientes que han tenido un problema grave antes pasan por consulta oftalmológica. Muchos de ellos pueden llegar a acabar en urgencias. Aquí tiene amplia experiencia el doctor que nos acompaña. Sí, no, y mira, generalmente pues es que pasa de todo, la verdad. Las principales patologías o situaciones que nos encontramos en urgencias, la primera de ellas es que simplemente la adaptación o de algún modo la colocación haya sido anómala o algo haya ido mal. Es decir, que la lentilla pues alguien no se la pueda quitar, que la lentilla recorra caminos insospechados. No os preocupéis, que la lentilla no se va a ningún sitio, se queda en el ojo, pero se queda quizás un poquito más arriba, un poco más abajo, pero no pasa nada, nunca se pierde la lentilla. La siguiente de ellas es que se produciese un fenómeno inflamatorio, es decir, al final estás colocando un trocito de plástico en el ojo, con lo cual es normal que el ojo se enfade y que nos dé pues que el ojo se ponga rojo, por ejemplo. Situación que puede dar rechazo con el paso de los años, incluso, es decir, que digas, bueno, oye, yo antes me lo ponía y estoy fantástico, y ahora a la mínima que me lo pongo, oye, pasan 3 horas y estoy fatal. Pues bueno, esos son síntomas de rechazo. Si subimos la apuesta y ya dejamos la inflamación, ya podemos hablar de las infecciones. Ahí tenemos 3 tipos de infecciones que nos preocupan. De hecho, una infección por lente de contacto siempre se va a suponer de riesgo. Es decir, vamos a dar antibióticos más potentes o productos más potentes de lo normal. Y casi siempre nos encontramos con lo que son bacterias, concretamente un germen que es las Pseudomonas, que es absolutamente peligrosísima y además es una evolución de aquellas de horas. Como ¿Es el resistente a los antibióticos? Sí, y además en cuestión de 24 horas sabemos que está pasando algo grave. Cosa que, por ejemplo, a lo mejor no sucede con las amebas. Las amebas tienen un curso que es más lento pero igual de devastador. Es decir, al final son pacientes que pueden acabar tranquilamente en un trasplante de córnea y no os hablo de que uno de cada 10, no. De estos pacientes que sufren este problema, muchos de ellos van a acabar en trasplante de córnea, al igual también que sucede con los hongos. Depende del tipo de lentilla, nosotros sabemos que utilizamos un tipo de soluciones u otras. Hay veces que esas soluciones son un poco agresivas, porque de hecho el líquido que se pone en las lentillas es un líquido que está diseñado para cargarse literalmente pues las bacterias y en fin, todo aquello que nos puede hacer daño. Habrá el paciente pues que a lo mejor no las aclara y se las pone directamente. Tendremos pacientes que, como decía Eloy, simplemente las han llevado muchas horas. Si se siguen unas buenas medidas de higiene y demás, no tiene por qué haber problema. Y desde luego que la patología, bueno, existe, pero existen productos para, digamos, ponerle remedio, las soluciones únicas. Bueno, realmente siempre pasa por un error cometido. La lente de contacto, como hemos dicho, no es el peligro. Error que se previene estando bien indicada, haciendo un buen seguimiento. O sea, al final la moraleja aquí es que si vamos a ver al oftalmólogo, al contactólogo, sabemos que la lente que llevamos es la idónea para nosotros, al final los riesgos se reducen muchísimo, ¿no? Cierto. Lentillas y verano. Sabemos que la exposición al agua es uno de los mayores riesgos cuando llevamos las lentillas puestas. ¿Qué hemos de tener en cuenta si vamos con ellas a la playa o a la piscina?
Pues básicamente que no te puedes meter con ellas en el agua. Es decir, todos aquellos gérmenes en lo que conocemos como aguas inmovilizadas, y cuando hablamos de agua inmovilizada no tenemos que pensar en el charco sucio horrible de la muerte. Estamos hablando del agua incluso de la cisterna. Pues ahí resulta, pues, encontramos amebas absolutamente peligrosísimas, y luego también podemos asociar otros bichos, si se puede decir así, como son bacterias, las pseudomonas, o hongos, que nos pueden dar realmente, pues, problemas muy graves que acaben, por ejemplo, en un trasplante de córnea. ¿Esto la gente lo sabe? Yo creo que no. El tema es que el acceso a la lentilla es algo bastante fácil. Yo no sé, Eloy, si se puede llegar a comprar una lentilla por internet. Sí, ciertamente sí. A día de hoy se puede comprar una lente por internet sin problema. Todo aquel paciente que pasa por un contactólogo sí que está informado. Todo aquel paciente que pasa por un médico sí que está informado, pero muchas veces los pacientes tiran de aquel amigo que también las utiliza y que nunca ha tenido un problema, y eso pues les da confianza para utilizarlas en situaciones que no se hubieran atrevido a utilizarlas. Claro, el recorrido bien hecho sería acudir primero al oftalmólogo, en este caso pues el doctor Lamarca, que nos acompaña, quien derivaría al paciente después con un contactólogo, por ejemplo contigo, Eloy, ¿no? Y entonces veríais cuáles son las mejores lentes para cada persona, porque si te pregunto cuáles son las mejores, me vas a decir que depende de la persona, ¿verdad? Totalmente, depende de cada uno. Y a partir de allí, ¿haríais alguna prueba? ¿Qué es lo que mirarías cuando te llega un paciente y qué seguimiento realizarías? Analizamos sobre todo cómo es esa superficie, medimos realmente, porque las lentes de contacto no dejan de ser un objeto que tiene una curvatura, un diámetro, parámetros que van asociados a esa variabilidad, ¿no?, de cada paciente. El tipo de lágrima, valoramos cómo es la superficie en general del ojo y si anteriormente ha tenido algún problema o no ocular, y una vez tenemos toda esa información, pues acabamos decidiendo, en base al uso que él quiera realizar de inicio, cuál sería la mejor lente de contacto. Y una vez dais con la lente, ¿requiere algún mantenimiento? Sí, ciertamente, bueno, existen diferentes tipos de reemplazos de lentes de contacto y eso es lo que conllevaría un mantenimiento u otro. Cuanto más tiempo dure una lente de contacto, el reemplazo sea más largo, el mantenimiento tiene que ser un poco más exhaustivo para que esa lente tenga sus mejores condiciones como el día que la abrimos. Yo me gustaría preguntarte una cosa, Eloy, que he detectado en mis pacientes. Uno es el extremo cariño que los usuarios de lentilla le cogen a los estuches, porque los estuches creo que se tienen que cambiar. En cambio, ves unos estuches que eran blancos y que han dejado de ser blancos y además que acumulan, en fin, una serie de porquería encima que me llama mucho la atención, ¿no? Son malas costumbres. Realmente en cada uno de las soluciones de mantenimiento el fabricante proporciona un estuche. Muchas veces nosotros les preguntamos si hacen la colección. Realmente no lo acabo de entender tampoco. Es algo que nosotros vamos recordando cada vez que vienen a visita, pero muchos de ellos tienen ese hábito, esa costumbre. Nos encontramos diferentes colores dentro de esos envases. Sí, es y que eso debe no ser anima. un zoológico de bichos y bacterias, eso. Sí. Y luego otra de las cosas también que detectamos es el tema de frotar las lentillas. Una lentilla se tiene que frotar, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos es recomendable. Muchas soluciones de mantenimiento durante estos últimos años han ido quitando de sus pautas el no frotar, cuando antes se había llegado a recomendar el dejar de frotarlas para facilitar que ese usuario tuviera menos trabajo. Ya, pero esto es como, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me hago deporte y a lo mejor imagínate que me ensucio la ropa porque me caigo en un charco o algo así, pongo un barreño con agua y jabón y dejo simplemente la camisa o la camiseta o lo que sea, tienes que quitar esos residuos, que no va a ser un milagro, ¿no? No, es recomendable siempre frotarla antes es decir, romper esos enlaces de esa suciedad que quede en la parte más externa. Hay soluciones de mantenimiento que realmente combinan peróxidos o povidona iodada y eso hace que sea muy, muy efectivo la limpieza de ese material. Realmente hay tantísima información que con lo que se tiene que quedar la gente que nos escucha es id al oftalmólogo y al contactólogo, porque hay tantísimas opciones, tantísimas pautas que seguro que desconocen o que incluso diciéndolas se les pueden escapar, que lo mejor es estar bien guiado por un profesional, ¿no? Nos llega una pregunta de unos padres de un niño de 11 años que lleva gafas y le molestan para hacer deporte. El niño tiene miopía. Quieren saber a partir de qué edad es posible usar lentes de contacto y qué tipo sería el más adecuado para su caso. Eloy. Lo más importante es hacerle entender a ese niño que la gafa tiene que formar parte de su vida y introducir el uso de lente de contacto siendo una lente de reemplazo diario es ideal. Y luego hay que pensar el motivo por el cual se hace esto y los riesgos y los beneficios. Es decir, hay etapas en la vida donde la estética sí que es muy importante y a lo mejor otras no. Yo creo que más que si es posible o no, porque nosotros al final tenemos mucha experiencia en colocar lentillas y casi le podríamos poner a cualquiera una lentilla, pero el tema es si es necesario, si vale la pena y el pronóstico que tiene. Nosotros sabemos que el uso de lentillas hay veces que hay personas que tienen un tiempo de uso en años.
Con lo cual, hombre, céntrate bien y piensa que a lo mejor esa persona de 11 años, a lo mejor cuando las va a llevar y las va a llevar a gusto es a partir de los 17, 18, de los 16, no lo sé, depende de las necesidades que tenga. Es un tema complejo porque realmente no todo el mundo estará de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en el departamento tenemos pacientes en situaciones ya muy especiales, pero afaquias pediátricas, niños que nacen con cataratas. Niños que tienen patología y que no tienen otra que para rehabilitar su visión que poner una lentilla. ¿Pero de qué edades estamos hablando? 2 meses. ¿Ponéis lentillas a niños, a bebés de 2 meses? ¿Y Sí. cómo lo hacen sus padres o cuando les atendéis? Bueno, nosotros les damos todas las pautas para que puedan desempeñar esa tarea, que al inicio es ardua, es complicada, pero que los padres enseguida... Es un entrenamiento forzado, por lo tanto se hace. En esas situaciones estamos hablando de intentar que ese niño probablemente no desarrolle un ojo vago. Estamos hablando de patología. Es decir, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en simplemente un niño pues que le molestan las gafas, eso es otra cosa. El que no lleve las gafas es algo que es muy, muy, muy relevante, especialmente antes de los 8 años en algunos tipos de situación, ya sea de hipermetropía, por ejemplo. Luego, si no los lleva, pues bueno, lo que puede pasar es que salude 2 veces a la misma persona o que no preste atención ninguna en la pizarra. Pero generalmente yo lo que me he encontrado es básicamente esos 2 motivos, ¿no? El de la madre que por estética quiere que el niño no lleve las gafas. Por estética ya os digo yo que yo no lo encuentro justificado. Pero por deporte, por ejemplo, yo sí que he tenido niños que competían y, por ejemplo, esquiaban y demás, y bueno, aún pues se puede hacer. Nosotros, desde los 6 años, hemos adaptado lentes de contacto planteadas para deporte, que suele ser también esa edad en la que empiezan a hacer un deporte más frecuente. El deporte es la razón principal, o pacientes que tengan una graduación muy distinta en un ojo que en el otro, que eso también obliga a intentar, como una terapia, mejorar esa agudeza visual. ¿Es cualquiera apto para llevar las lentes o hay alguna contraindicación? Hay contraindicaciones, desde luego. La más frecuente es que tenga muy poca lágrima el paciente. También hay otras que son más específicas, que el paciente tenga los ojos muy irritados. Realmente son cosas que no tienen especial relevancia porque al final necesitan esa visita oftalmológica y luego el control del contactólogo. Es que además los contactólogos utilizan diferentes tipos de lentilla en cuanto a marca, es decir, no es como si tú, por ejemplo, tu medio es la montaña y tú quieres comprarte un coche, pues bueno, pues te interesaría a lo mejor comprarte un 4x4. Existen diferentes tipos de lentillas igual que diferentes tipos de coches, ¿no? En este caso hay que ver cuál es el más interesante para cada uno de ellos y hay veces que nos encontramos que hay servicios de contactología ópticas que tienen poca gama y entonces ese tipo de lentilla que se le prescribe al individuo a lo mejor no es la mejor para ellos. Ya no sé si estamos hablando de gama o no, pero sí de variabilidad en cuanto a lo que le ofrecemos al paciente. No todos son lentes blandas, no todos son lentes diarias, ¿no? Porque en ocasiones no puede ser. Claro, cuéntanos, Eloy, ¿qué tipos de lentes hay? Existen lentes de contacto, a grosso modo, lentes de contacto blandas y lentes de contacto rígidas. Y dentro de ese tipo de esos 2 campos, siendo blandas de reemplazo diario, mensual, en reemplazos varios, algunas de ellas solo corrigen la miopía o la hipermetropía y algunas de ellas corrigen de una forma combinada la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y hasta lentes de contacto multifocales para corregir la vista lejana y cercana cuando ya tenemos más de 40 años, cuando ya empieza la presbicia. Siendo lentes de contacto rígidas, lo mismo. Lo único que la lente de contacto rígida se personaliza de un modo distinto. Vosotros las adaptáis aquí en el centro, ¿verdad? Sí, no siempre es necesario porque realmente las lentes de contacto blandas abarcan un gran abanico de o tipologías de pacientes y eso en muchísimas ocasiones facilita tanto el confort del usuario, sobre todo al inicio, como el aspecto de decir, sí, yo la voy a utilizar puntualmente, ese tipo de lente de contacto en gran parte de los usuarios va a ser la ideal. Es muy importante también, ¿no?, escuchar a tus pacientes para saber qué estilo de vida llevan y decidir el mejor tipo de lente, ¿no? Bueno, lo más importante es escuchar al paciente en todos los aspectos porque también te guiará hacia cuáles son sus necesidades. Esas revisiones periódicas son las que van afianzando esa relación que al final es lo que te permite ir decidiendo en cada momento cuál es la mejor opción para ese paciente, que puede ir cambiando a lo largo de su vida. A un paciente estándar, ¿cada cuánto tiempo soléis revisarle las lentillas? Nosotros, tras la adaptación de la lente de contacto, solemos controlar a ese paciente a las 3 semanas o un mes de esa primera visita. Luego los controlaremos a los 3 meses, normalmente, y tras eso cada 6 meses de un modo periódico. Lo más importante, y en la mayoría de pacientes aparecen sin existir todavía ningún tipo de síntoma ni molestia, pueden aparecer alteraciones que a nosotros nos darían información como para ajustar, modificar o desaconsejar el uso de esa lente de contacto, por ejemplo. Con esta frecuencia tenéis un margen para poder corregir
predecir lo que vaya sucediendo. Sí, muchas veces lo que buscamos es que sea algo totalmente reversible. Cuando un paciente no sigue esas pautas de revisión y le controlamos a los 5 años después de haber venido a aquella visita, a veces los problemas que pueden surgir suelen ser muchísimo más difíciles de revertir. Es que claro, una de las cosas también que hay que considerar es que si nosotros vamos viendo al paciente de una forma relativamente seguida, podremos variar el curso del asunto y a lo mejor cambiar el tipo de lentillas, añadir hidratación, es decir, algunas cosas para que el tema sea más longevo. Y de hecho nosotros sabemos que el ojo, cuando pones la lentilla, hombre, algo se puede quejar y lo vemos. Cuando alguien se quita las lentillas, pues puede haber unas pequeñas erosiones o un poquito de inflamación, pero si entra dentro de la norma no hay ningún problema. El tema es cuando no, y ahí es cuando podemos incidir y o dar algún tipo de medicación o cambiar el tipo de lentillas, o como decía, ¿no? Incluso decir, oye, mira, pues no se puede utilizar la lentilla. Por último, ¿qué opinión os merecen las llamadas lentillas pijama? Es el apodo que recientemente han tomado las lentes de contacto Orto-K. Para nosotros la ortoqueratología, las lentes de contacto pijama, como bien has dicho, no dejan de ser algo que es una opción más para ciertos usuarios que no puedan o no quieran llevar una lente de uso diurno. Son lentes de contacto que se utilizan durante la noche, pero nosotros no las, al menos hasta ahora, no las estábamos recomendando para ser utilizadas como lentillas pijama, que se les llama así básicamente porque han empezado a utilizarse para, sobre todo, el control miópico. Este tipo de lentilla es una lentilla que básicamente lo que quiere es aplanar la superficie de nuestro ojo, y que además cuando quitemos esa lentilla, ese aplanamiento dure unas horas. ¿Qué significa? Que aprovechamos el tiempo donde nosotros no vemos, donde estamos durmiendo y no tenemos necesidades visuales para que haga este efecto. Nosotros nos levantamos, nos quitamos la lentilla y teóricamente durante unas horas se supone que se conservará esa forma, que si nosotros no la volviésemos a poner, lógicamente volveríamos a nuestro estado normal con nuestras dioptrías. Modificando la forma del ojo es cuando el paciente se consigue que vea mejor. Correcto. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos láser, cuando hacemos la cirugía refractiva, básicamente lo que hacemos es modificar la curvatura. Pues en este caso sería una modificación, se podría decir reversible, o que dura unas horas, ¿no? Es decir, sí. No sé, en función, me imagino, de las dioptrías que tiene el paciente, a lo mejor le dura más o menos, ¿no? Sí, las dioptrías, la flexibilidad que pueda tener esa superficie que nosotros vamos a moldear. La lente de contacto puede moldear la córnea para corregir o compensar la miopía, la hipermetropía, y hasta existen diseños que puedan llegar a moldearla de un modo distinto para conseguir que pacientes présbitas con hipermetropía o miopía, es decir, pacientes que ya tienen problemas de cerca, puedan también llegar a ver de un modo aceptable a lo largo de su día. El tiempo que pueda llegar a durar ese tratamiento es totalmente variable en base a cada paciente. Muchas veces también estas lentes de contacto se asocian al control miópico, que es algo que se está extendiendo realmente. Muy positivo, pero que tenemos que, como hemos dicho al inicio, valorar de un modo distinto a cada paciente y eligiendo cuál es la mejor opción para cada uno de ellos. En niños, sobre todo, al menos a mi criterio, no me siento cómodo adaptando lentes de contacto de este estilo por las variables que pueden tener en cuanto al uso, la manipulación, la desinfección, pero existen otras opciones en cuanto al control miópico. Como bien has dicho antes, Miranda, la lente de contacto de uso diurno y de un solo uso, de reemplazo diario, sería una de las mejores opciones a día de hoy. Eloy Rodríguez, responsable del Departamento de Contactología, y doctor José Lamarca, oftalmólogo del área de córnea y superficie ocular del Centro de Oftalmología Barraquer, muchas gracias por participar en Descansa la Vista. A vosotros. Gracias a vosotros. Y a los que nos escucháis, recordad que podéis enviarnos vuestras dudas sobre salud ocular en Facebook, Twitter o Instagram usando el hashtag Descansa la Vista y las estaremos resolviendo. Os esperamos en el próximo episodio. As a contractor who works in road construction, you wouldn't forget to wear your safety gear on a job site. And you wouldn't forget to stay away from falling debris. And you certainly wouldn't forget to keep heavy equipment away from trench edges. This is just as important. Never dig without calling 811 first. It's not just about the call. It's about saving lives. Know what's below. Call or click 811 each time you dig. Alliant Energy, powering beyond.